Pasajes más hermosos que nosotros podemos ver en el Nuevo Testamento, y vamos a hablar en esta mañana acerca de la iglesia. El tema de este mensaje yo le he puesto: ¿cómo Dios ve a su iglesia? ¿Cómo Dios ve a su iglesia? Nosotros vivimos en un tiempo, en el día de hoy, en que las personas tienen muchos pensamientos y opiniones diferentes acerca de la iglesia. Muchas personas en el tiempo que nosotros vivimos tienen muchas opiniones, pensamientos, y tienen muchas formas de ver a la iglesia. Para algunos la iglesia es un invento de los hombres. Las personas dicen, bueno, es que las personas tienen necesidad de buscar a Dios, entonces el ser humano se inventó la iglesia. Se la han inventado, ¿no? Otras personas creen que la iglesia es un edificio muy bonito, que está hecho de cemento, de ladrillos, y la gente tiende a pensar que eso es la iglesia, ¿no? Y en el argot popular, en la forma de hablar de las personas, nosotros vemos que se usa mucho la palabra iglesia para referirse a un edificio, a un lugar físico. Otras personas piensan que la iglesia es un club social, y piensan que es un lugar donde yo puedo ir a pasar tiempo con personas muy buenas gentes, con personas muy chéveres, con personas que son amables, y yo puedo ir domingo a domingo a tener un tiempo bueno con ellas personas, y creen que es un club social. Otras personas creen que la iglesia es un museo del pasado, ¿sí? Ustedes ven, por ejemplo, algunas iglesias se han convertido ya en monumentos, y la gente va a esas iglesias a mirar lo que la gente creía en el pasado, lo que otras personas creían en otro tiempo. Y estos lugares son más museos, donde ya no se hacen reuniones, donde ya la palabra de Dios no es expuesta, ni hay personas, pero aún así mucha gente considera la iglesia como esos lugares. Otros piensan que la iglesia es un lugar donde yo me puedo refugiar del mundo. Entonces el mundo trae todas sus persecuciones, problemas, entonces la gente piensa que la iglesia es el lugar donde yo me puedo refugiar y aislarme del mundo, ¿sí? Donde yo vengo a calmarme la conciencia cada domingo. Entonces nosotros vemos que la gente ve la iglesia como una especie de monasterio para aislarme del mundo. Ahora, ese es el pensamiento de la mayoría de los seres humanos. Las personas piensan así y vienen a la iglesia de esta manera. Pero en esta mañana, si Dios nos lo permite, vamos a examinar qué es lo que Dios piensa de la iglesia, cómo Dios ve la iglesia, qué es para Dios la iglesia. Porque en últimas, si nosotros somos creyentes y somos creyentes bíblicos, a nosotros lo que nos debe importar es qué es lo que la Escritura habla y dice acerca de la iglesia. Dios ha creado la iglesia, Dios es el fundador de la iglesia, Dios ha creado un pueblo para sí. Dios compró la iglesia por amor a ellos mismos. Dios envió a su Hijo a morir por la iglesia. Entonces Dios mismo es el que nos va a decir acá en este texto, en este pasaje, qué es la iglesia, qué hace la iglesia y de dónde proviene la iglesia. Ahora, si nosotros vamos al contexto más al contexto de la carta, Pedro le está escribiendo a unas personas que son expatriadas. Ustedes pueden verlo ahí en el versículo 1 de primera de Pedro. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Estos lugares eran lugares remotos, estaban lejos de Israel, y estos creyentes a los que Pedro les escribe, probablemente habían sido expulsados por la persecución, y ellos ahora estaban en diferentes lugares. Personas que vienen de diferentes contextos, personas que vienen de diferentes sitios geográficos. Y a pesar de que todos venían de diferentes lugares, como nos dice Pedro ahí, Pedro le escribe a estas personas, y ustedes leen todo el capítulo 1 y 2, Pedro les está hablando a ellos de la gran herencia espiritual que ellos tienen en Cristo. Pedro les dice a ellos cuáles son los beneficios, de dónde viene su espiritualidad, por qué ellos son ahora creyentes en el Señor Jesús. Todos tenían, estos creyentes, todos tenían algo en común, y es que todos eran elegidos de Dios. Yo me tomé la tarea, obviamente, de leer todo el contexto de este libro, y una cosa que se marca mucho en el capítulo 1 y parte del capítulo 2 es la idea de elección.
elección, elección, elección. Vemos versículo 3 del capítulo 1. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Vemos ahí que ellos les ha sido una salvación, les ha sido preparada desde antes de la fundación del mundo. Nosotros vemos más adelante, versículo 17 del capítulo 1, y si invocáis por Padre a aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa del Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, para ser manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros. Entonces hay una idea de elección, hay una idea de predestinación en este libro, y vemos que eso es lo que más Pedro quiere a ellos hacerles ver y resaltarles. Si ustedes ven, estos creyentes estaban pasando por duros momentos de persecución, y para ellos la idea de ser elegidos, de ser escogidos de Dios, era gran aliento para ellos. Ellos eran alentados sabiendo que habían sido escogidos por Dios. Ahora, Pedro también les habla a ellos acá acerca del nuevo nacimiento, como una bendición que ellos han recibido de haber sido escogidos. Ya lo leí el pasaje, que habla del renacido, nuevo nacimiento, nacidos por la palabra de Dios, como lo dice en versículo 23 del capítulo 1, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y vemos ahí también cómo Pedro les dice a ellos la manera y el instrumento que Dios usó para hacerles nacer de nuevo. Y vemos también cómo Pedro les habla a ellos también de la salvación que está preparada para ellos, que está guardada, aguardando a ser completamente revelada el día en que Jesús regrese. ¿Sí? Y en el capítulo 2, Pedro hace una exhortación para los creyentes, y ese es más el contexto inmediato del pasaje que estamos viendo. Pedro exhorta a los creyentes a que ellos crezcan en la fe usando la palabra de Dios. Versículo 1 del capítulo 2. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Pues Pedro les está aquí animando a ellos a que sean santos, porque ellos han nacido de nuevo, ellos ya son personas totalmente diferentes, y ellos deben alejarse de toda de toda maldad en la conducta. Si ustedes ven ahí en el versículo 1, los pecados que Pedro está refiriéndose acá, se refiere a pecados de conducta. Dice malicia, engaño, hipocresía, envidias y toda detracción. Detracción significa difamaciones. Ahora, para acercarnos un poco más al pasaje que estamos viendo, que vamos a estudiar esta mañana, luego de eso Pedro le dice a los creyentes que la otra manera para ellos poder crecer espiritualmente es acercarse a Cristo. Versículo 4, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la piedra principal, piedra de ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en Él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Pedro está aquí hablando, obviamente está refiriendo a los judíos que rechazaron a Cristo, y de todo ser humano en general que rechaza a Dios, porque la palabra les tropiezo. Porque para ellos creer en Cristo no es realmente lo que ellos esperaban, y estamos hablando más que todos los judíos, y ahora lo voy a demostrar más adelante. Como Pablo también usa este pasaje en Romanos para hablar de los judíos, que la palabra de Dios y sobre todo Cristo le fue roca de tropiezo a ellos. Y en contraste con esas personas que desechan a Dios, que la palabra de Dios para ellos es tropiezo,
Para el creyente es una cosa totalmente diferente, porque ustedes ven ahí en el versículo 9, empieza con un pero o más. Más vosotros, soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Entonces, este pasaje que estamos viendo hoy es un contraste, es una contraparte de lo que Dios dice de los incrédulos. Entonces, a los creyentes, dice ahí en el versículo 7, para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Para los creyentes, Cristo, su palabra, todo lo que Él es precioso. Entonces, Pablo utiliza este mismo pasaje en Romanos 9, 30 al 33 para hablar de los judíos que les fue tropiezo la palabra de Dios. Dice versículo 30 de capítulo 9. ¿Qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella, no por fe, sino como por obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito. Y vemos el mismo pasaje acá, que está acá. He aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Entonces, Pablo está diciendo aquí que para los judíos Jesús les fue tropiezo, porque ellos buscaban justificarse delante de Dios, pero por obras, no por la fe. Y los creyentes son aquellos que han tenido la fe verdadera en Cristo, y esos creyentes son los que ahora Cristo para ellos es precioso. Ese es el carácter de los creyentes, ahí, en esta primera parte, en estas observaciones generales de este pasaje. Ahora, lo que este pasaje también nos está diciendo en Romanos es que gracias a la incredulidad de los judíos, Dios bendijo a todo el mundo a través del rechazo de los judíos, porque gracias a ese rechazo Cristo murió por nosotros y fuimos bendecidos con la salvación. Entonces en este contraste entre el rechazo del mundo y los creyentes, es que aquí Pedro introduce este pasaje. ¿Cuál es la contraparte del mundo? ¿Cuál es el contraste? ¿Qué es lo contrario del mundo en la iglesia? Entonces, estas personas decidieron voluntariamente no creer en Cristo, crucificaron a Cristo, y gracias a eso nosotros somos salvos. Cristo expió el pecado del pueblo gracias a que los romanos y los judíos mataron a Cristo, lo desecharon. Entonces, en ese contexto es que la iglesia nace. La iglesia es el producto del desecho del mundo por Cristo, Cristo muriendo por su pueblo y creando así la iglesia. Ahora vamos a ver en esta mañana 3 puntos de este pasaje acerca de lo que Dios dice que es la iglesia, lo que Dios dice que hace la iglesia y lo que Dios dice de la procedencia de la iglesia. Vamos a ver este primer punto. Vamos a ver qué es lo que Dios dice de esta iglesia, que Él ha comprado con su sangre. Esta iglesia que es el producto de los hombres haber desechado a Cristo. Lo primero que este pasaje nos muestra acá es la identidad espiritual de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Lo primero que nosotros vemos acá en este pasaje es que la iglesia son personas. La iglesia no son edificios, la iglesia no son instituciones creadas por los hombres. La iglesia son personas. Es lo primero que nosotros notamos acá. Ustedes ven que dice linaje, sacerdocio y nación. Tanto el linaje como la nación, como el sacerdocio, está creado por personas, está constituido por personas. No vemos acá en este pasaje que se hable de la iglesia como personas individuales, separadas unas de otras. Nosotros vemos en este pasaje ninguna de los cuatro adjetivos, pero sustantivos que utiliza aquí Pedro, nos habla de personas individuales, separadas, sino todos son un conjunto. Todos son un conjunto. Por ejemplo, si nosotros vemos un equipo de fútbol, todos aquí sabemos que un equipo de fútbol son 11 personas. Y todos conforman este equipo de fútbol, aunque ellos estén separados. O sea, yo no veo en fútbol que a un jugador separado o a un jugador individual se le llame equipo. Él hace parte del equipo, pero él solo no es el equipo. ¿Sí? Los cristianos,
Cada uno individualmente es la iglesia de Cristo, obviamente, pero un solo creyente no es la iglesia. Sí, no sé si me estoy dando a entender. Todos los creyentes somos la iglesia de Cristo, pero un solo creyente individual, aparte del resto, no es la iglesia. Otro ejemplo, que también usa Pablo en las Escrituras. Un dedo solo no es un cuerpo, él hace parte del cuerpo. O una mano sola no es un cuerpo como tal, hace parte del cuerpo. Cada parte del cuerpo individualmente no es un cuerpo, es una parte del cuerpo. Así es igualmente todo creyente. Entonces eso es lo primero que quiero dejar claro. La iglesia es un conjunto de personas, no es una sola persona, porque nosotros vivimos en un tiempo donde la mayoría de personas hoy en día, por desechar la iglesia, dicen: yo me congrego en mi casa solo, o yo estoy en mi casa solo, porque pues todos son una parrandada de hipócritas, entonces yo no voy a ninguna iglesia. Entonces yo en mi casa busco al Señor y yo soy la iglesia. Eso es un concepto que no está en las Escrituras. En el libro de Hechos no vemos ningún solo creyente que esté solo, aparte del conglomerado, digamos, o de todo el conjunto de la iglesia. Nosotros no vemos que Dios salve personas para dejarlos sueltos por ahí. Dios salva personas para unirlos al cuerpo de Cristo. No vemos en el libro de los Hechos Dios salvando gente para luego dejarla sola. Entonces, eso es algo que tenemos que tener primeramente claro. ¿Qué es la iglesia? Es un conjunto de personas que han sido salvas y todos hacen un conjunto, todos están unidos, todos tienen algo en común. Y este algo en común es lo que vamos a empezar a examinar de este pasaje. Ahora, hay otra cosa que quiero también decir, y es que Pedro hace esta carta muy personal. Si ustedes ven acá, en todos los pasajes que si ustedes lo examinan en su casa, siempre Pedro está utilizando el pronombre vosotros, 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 o sea, ustedes, ustedes, ustedes. Pedro quiere reafirmar en los creyentes lo que ellos tienen y lo que ellos son. Lo que ellos son y lo que ellos tienen en Cristo. Vamos a examinar esta primera palabra y es linaje escogido. Dentro de lo que Dios dice de la iglesia, lo primero que Dios dice de la iglesia es que la iglesia es un linaje escogido. Aquí la palabra linaje se puede traducir también como familia o descendencia. Toda la iglesia de Cristo es una familia. Ahora, ¿por qué somos una familia? Porque todos los verdaderos creyentes del Nuevo Testamento y los del Antiguo Testamento tienen una misma naturaleza divina. Ahora, cuando me refiero a naturaleza divina, no estoy diciendo que seamos dioses, sino que estamos hablando del nuevo nacimiento. Todos compartimos una misma origen espiritual. Esta palabra linaje se utiliza para aquellas grupos de personas que tienen una misma origen, o que tienen un origen en común. Como dice Pedro en 1 de Pedro 1.3, ahí mismo en el capítulo 3, siendo renacidos no de simiente o no de linaje corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces nosotros notamos aquí que el linaje es una familia de personas, ¿sí? Es una familia. Versículo 23, que ya lo leí ahorita, versículo 3. Bendito sea el Padre del Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Todo verdadero creyente ha sido unido a esta familia, porque todo verdadero creyente ha nacido de nuevo. Todo verdadero creyente tiene un origen espiritual en Dios que lo hace unirse a esta familia, y por eso Dios le llama acá linaje. Pedro les dice a sus lectores de dónde han venido ellos, de dónde han salido, ¿sí? Y a pesar de que ellos sean de lugares distintos, comparten un nacimiento espiritual en común. Ahora, hay una cosa, hermanos, que hay que tener aquí en cuenta, y es supremamente importante. Para ser parte del pueblo de Dios, hay que nacer de nuevo. Para poder ser parte de la familia de Dios, hay que haber renacido de un nacimiento espiritual. Ninguna persona será parte del pueblo de Dios o de este linaje a menos que comparta el nuevo nacimiento espiritual. A menos que comparta ese nacimiento espiritual. Si una persona no ha nacido de nuevo, no es parte de la iglesia. No importa que venga aquí a la iglesia visible, a la iglesia local. Si esa persona no ha nacido de nuevo, no hace parte de la iglesia de Cristo. Él puede tener comunión con los santos, él puede pasar tiempo con creyentes, pero él nunca realmente haber nacido de nuevo. Y aquí la importancia de ser linaje de Dios.
Ahora, ¿por qué somos espirituales? Hoy la palabra espiritual se utiliza en muchos ámbitos. Ustedes ven que aún artistas cristianos utilizan la palabra espiritual para definir su música. Algunos dicen, bueno, es que mi música es espiritual. Lo que el mundo llama espiritual es más lo que la gente llama esotérico. La palabra esotérico viene de, según lo que yo estuve leyendo, la palabra esotérico significa que todo viene de dentro de mí hacia afuera. ¿Dónde puedo encontrar las respuestas de mi vida? Ve a ti mismo. ¿Dónde puedo encontrar la felicidad? Perdónate a ti mismo. ¿Sí? Mientras que la palabra de Dios y todo lo que nosotros vemos en las Escrituras es exotérico. ¿Qué significa exotérico? Que viene de afuera hacia adentro. Nosotros somos espirituales porque el Espíritu Santo, que está fuera de nosotros antes de ser creyentes, viene y habita en los creyentes y nos convierte en seres espirituales, porque el Espíritu habita en nosotros. Entonces todos los creyentes compartimos la misma naturaleza. Somos el pueblo, el linaje de Dios. Somos hijos de la promesa de Dios, como dice Romanos 9, 6 al 8. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Y la palabra descendencia y linaje. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. ¿A qué promesa se está refiriendo aquí? A la promesa que Dios hizo a Abraham en Génesis. El verdadero creyente es hijo de Abraham, porque él comparte también la misma fe de Abraham. O sea, él hace parte de la promesa que Dios dio a Abraham espiritual, pero también ese creyente comparte la fe de Abraham para ser justificado. Gálatas 3, 6 a 9 lo dice. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, mira lo que aquí el apóstol Pablo dice, sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe de Abraham son bendecidos con el creyente Abraham. Entonces, nosotros tenemos una herencia espiritual de Abraham y tenemos la misma fe de Abraham. Entonces somos la descendencia, la promesa de Dios, somos la simiente de Dios, somos el linaje de Dios, porque venimos desde antes de la fundación del mundo. Dios nos había escogido, Dios nos había predestinado para ser santos. Y eso es lo que es la segunda palabra, escogido. Somos linaje de Dios, somos pueblo de Dios, porque Dios nos escogió a nosotros desde antes de la fundación del mundo para hacer parte de su pueblo. ¿Dios para qué escoge a una persona? La palabra de Dios nos dice que Dios escoge personas para hacerlos hechos a la imagen de Cristo. Los escoge para darles fe. Entonces esta es la muestra inconfundible de haber sido renacidos. Tenemos la fe bíblica, tenemos la fe correcta. Entonces, para Dios, ¿quién es la iglesia? Todos aquellos que tienen la fe de Abraham, todos aquellos que son descendientes espirituales de Abraham, los que tienen la misma fe de Abraham, que han sido escogidos por Dios para su gloria. No hay otras personas en el mundo, no hay más personas en la tierra que sean la iglesia de Dios, no hay más. No importa que otras personas digan ser lo que sea. La iglesia de Dios son aquellas personas inconfundibles que Dios ha hecho nacer de nuevo, porque Dios tiene un linaje espiritual y de ahí pertenecen todos aquellos que son sus hijos. Nosotros sabemos, obviamente, que ninguna persona en el mundo se puede hacer hijo de Dios por sí mismo. Ninguna persona puede decir, bueno, yo voy a ser del linaje de Dios, voy a meterme a la iglesia y ya, me volví cristiano. Nosotros sabemos que eso es una obra soberana. Y somos salvados porque Dios nos escoge, ¿sí? Esa palabra escogido es la palabra esa palabra es más que suficiente para describir la gracia que Dios ha otorgado a los hijos de Dios. Si Dios no hubiese escogido a ninguna persona, nadie sería salvo. Y nosotros ya sabemos esto porque hemos estudiado las doctrinas de la gracia. Y no sabemos que el hombre por sí mismo no puede ir a Dios. Dios tiene que escogerle. Y Dios ha escogido personas para salvar. Solo estas personas están destinados para la gloria y para el gozo eterno. Nadie más sobre la tierra disfrutará de los bienes celestiales a menos que sea escogido por Dios. Solo la iglesia de Cristo. La palabra de Dios nos dice en Mateo 24 que el día del juicio Dios dirá a sus escogidos: a mi derecha, para vosotros ha sido preparado el reino de Dios desde antes de la fundación del mundo.
Esto nos habla a nosotros del amor eterno que Dios tiene por los escogidos suyos. Dios ha escogido personas para amarlas, para hacerles el objeto de su amor especial. Si tú estás aquí y tú sabes en tu corazón que tú eres un verdadero creyente, que tú has nacido de nuevo, que Dios te ha perdonado de tu pecado, debes saber que esa es la muestra y la marca del amor eterno de Dios sobre ti. Dios te ha amado con un amor eterno y Dios ha manifestado ese amor en que te ha escogido, aún sin que tú lo merezcas. Como dice Spurgeon, menos mal que Dios me escogió a mí, Dios me escogió a mí antes de nacer, porque si Dios me hubiera escogido después, creo que Dios nunca me hubiese escogido. Entonces nosotros sabemos que esta elección viene porque es soberana, no es porque Dios vio algo en nosotros. Como yo he escuchado a un cristianos que dicen eso. La vez pasada estaba oyendo a un joven de una iglesia en Bogotá y él decía que la razón por la que él toca su instrumento también es porque Dios de pronto vio algo muy bueno en él, muy poquito, y Dios lo premió a él con ese don. Vemos que en muchos lugares esta doctrina de la elección no se enseña. Ahora, hermano, eso tiene otra implicación. Nosotros no debemos menospreciar a ningún hermano. No importa el hermano que nosotros tengamos al lado, no importa las personas que hacen parte de la iglesia de Cristo. Estas personas han sido escogidas por Dios. Este hermano, esta hermana que tú ves en la iglesia es supremamente importante también para Dios. Dios decidió amar a esa persona así como te ha amado a ti. El hermano que tú ves, domingo a domingo, entre semana, esa persona también es objeto del amor especial de Dios, del amor electivo de Dios sobre él. Vemos que también este pueblo es un linaje porque viene de Dios, de su promesa, y ha sido escogido por Dios para salvación. Segundo punto de este primer punto, o segundo inciso, real sacerdocio. ¿A qué se refiere aquí Pedro cuando dice real sacerdocio? Se refiere, aquí la palabra real no está diciendo que es algo verdadero, no es la palabra real como si yo digo, por ejemplo, la vida real. No, aquí la palabra real se está refiriendo a que estos creyentes, que son el linaje, el pueblo escogido, que son descendencia de Dios mismo, hacen parte de un reino donde Cristo es su rey y sumo sacerdote. Y así como Cristo es sumo sacerdote delante de Dios, Pedro dice que los creyentes ahora son sacerdotes delante de Dios. O sea, no necesitamos ningún intermediario humano para poder ir a Dios. No necesitamos ni de un pastor ni de un papa. No necesitamos de nadie para poder acercarnos a Dios. Solamente a través de Cristo, que es nuestro sumo sacerdote. Todo verdadero sacerdote, nosotros vemos en el Antiguo Testamento, eran personas que estaban dedicadas al servicio de Dios. Ellos estaban dedicados a estar en el tabernáculo sirviendo a Dios de continuo, y ellos tenían el trabajo de estar en la presencia de Dios ministrándole todo el tiempo. Eso también es la identidad espiritual del creyente del Nuevo Testamento. El creyente en el Nuevo Testamento, como dice en el versículo 5, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Para qué yo soy edificado como casa espiritual y sacerdocio santo? Pedro nos responde, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, los sacerdotes no solamente son las personas que están en la presencia de Dios, que tienen acceso libre a Dios, sino que también ellos sirven a Dios y ofrecen sacrificios espirituales a Dios. Ese es el doble trabajo de sacerdote. El sacerdote se presenta delante de Dios en su presencia, tiene una relación con Dios, está unido con Dios por ser hijo del rey, aunque esta palabra está muy tergiversada hoy en día, pero eso es cierto. Los creyentes son hijos de un rey, pero no como enseñan los carismáticos, sino como lo enseña acá Pedro. Y nosotros tenemos libre acceso al rey, a ser sacerdotes de él. Ahora, nosotros vemos en el Antiguo Testamento que Dios utiliza este mismo lenguaje para hablar de Israel. Éxodo 19:6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Y estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ahora, una cosa que ustedes notan aquí, todas esas palabras que estamos viendo, Dios las utilizó para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento y Pedro las está aplicando para el pueblo de Dios en el Nuevo Testamento. Eso nos habla de la identidad del pueblo de Dios en el Nuevo Testamento. Entonces esos sacerdotes eran los únicos que podían trabajar en el tabernáculo y servir a Dios. Nadie más podía venir a Dios sino solamente esos sacerdotes del pueblo de Israel. Ustedes ven, por ejemplo, en el libro, no recuerdo, cuando Usa se acerca al arca
y él toca el arca para que no se caiga, y Dios mata a Usa en el mismo momento, porque Usa no hacía parte de los levitas ni los sacerdotes que podían y tenían permitido tocar el arca. Solamente los sacerdotes tenían ese privilegio de adorar a Dios verdaderamente. Entonces lo que Pedro está diciendo aquí es que la iglesia en el Nuevo Testamento es la Israel de Dios, es la verdadera Israel, ya que todos los creyentes son sacerdotes de Dios. Se cumple el propósito que Dios tenía en el Antiguo Testamento de tener un reino de sacerdotes y de gente santa, que ya lo veremos ahora. Primera de Pedro 2:5, ahí más arriba. Lo repito una vez más: vosotros también son como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Cristo. Entonces, ¿cómo debes acercarte a Dios? Tú debes acercarte a Dios constantemente, todos los días, sabiendo que tú eres un sacerdote, que tú tienes una relación con Dios. Tú puedes tener la plena certeza de que cuando tú vienes a Dios, Dios no te rechaza, porque ya tú has sido aprobado, has sido limpiado en Cristo. Y aunque Cristo es el sumo sacerdote, tú también eres un sacerdote y puedes acercarte a la presencia de Dios. Dios se agrada de ti. Dios se agrada en oír tus oraciones, porque Dios te escogió para ese propósito. Y Dios te puso como sacerdote para eso. Ahora, hermanos, como decía ahora, la palabra nos dice también que nosotros debemos hacer sacrificios espirituales. ¿A qué se refiere a eso? A servir a nuestros hermanos dentro de la iglesia. Todo verdadero creyente ha sido llamado a servir, hermanos. Todo verdadero creyente tiene una marca, y es que él sirve, él ama a los hermanos. Como dice Primera de Pedro en el capítulo 4, versos 10 y 11. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Cómo? Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, el imperio y por los siglos de los siglos. Amén. Entonces tu papel, hermano, en el cuerpo de Cristo es servir. Todo verdadero creyente, cuando ha nacido de nuevo, Dios le ha impartido un don para él servir en la iglesia. Tú no puedes ser un verdadero creyente y decir: bueno, yo no tengo ningún don, yo no tengo ninguna forma de servir a la iglesia. Eso sería contradecir las Escrituras. Y Dios dice ahí: según el don que ha recibido. Este don es recibido por los creyentes en el momento en que ellos han nacido de nuevo. Ministrelo a los otros. Entonces, hermanos, como sacerdote estamos llamados a servir a Dios sirviendo a nuestros hermanos. ¿Sí? Ahora, acá hay un autor que me gustó mucho, Warren Wiersbe, nos muestra cuáles son las maneras en que nosotros hacemos sacrificios espirituales a Dios. Nosotros sabemos que en el Antiguo Testamento los sacerdotes sacrifican animales, y ellos de continuo lo estaban haciendo. En el Nuevo Testamento no sacrificamos obviamente animales, sino que el sacrificio que hacen los sacerdotes del Nuevo Testamento son sacrificios espirituales, como por ejemplo, dar nuestro cuerpo como sacrificio vivo a Dios. Ponemos nuestro cuerpo a servicio de Dios, como dice Romanos 12, del 1 al 2. También dice Hebreos 13:15 que nosotros damos alabanza a Dios con nuestros labios, fruto de labios que confiesan su nombre. Cuando nosotros venimos y cantamos a Dios y lo hacemos de corazón, la Biblia está diciendo ahí que estamos dando alabanza, estamos sirviendo a Dios. Cuando compartimos con algún hermano algún bien material, cuando compartimos y ayudamos a nuestros hermanos, también es un sacrificio espiritual, como dice Filipenses 4, del 10 al 20. Este lo quiero leer. Dice Filipenses 4, del 10 al 20. Dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia, y en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así como para tener abundancia como para hacer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hiciste sin participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta.
Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cómo llama Pablo aquí al sacrificio que estos hermanos hicieron en ayudar materialmente a Pablo? Versículo 18. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Cuando ayudamos de una forma a nuestros hermanos materialmente, la Biblia dice que eso es olor grato, es un sacrificio a Dios vivo, que agrada al Señor. Y aún las personas que también traemos a Cristo, que guiamos a Cristo, también son un sacrificio espiritual, como dice Romanos 15:16. Dice Romanos 15:16. Dice, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. ¿Qué pasa cuando nosotros ministramos el Evangelio a los inconversos y les predicamos y ellos se convierten? Ellos son una ofrenda agradable, santificada, cuando son santificados por el Espíritu Santo. Eso, hermanos, es ser un sacerdote de Dios en el Nuevo Testamento. Servir a nuestros hermanos, ayudar a nuestros hermanos, traer los inconversos a Cristo. A eso se refiere ser sacerdote. Tercero, nación santa. Ya hemos examinado que el pueblo de Dios es una familia de personas escogidas por Dios, que ofrecen sacrificios espirituales a Dios, son sacerdotes de Dios. Ahora el autor llama a la iglesia una nación santa. Esto nos habla de la consagración de este pueblo. Este pueblo es un pueblo consagrado a Dios. Habla de la santidad de este pueblo. Aquí la palabra que se usa para naciones es la palabra etnos. Y es la palabra que se usa también Jesús en Mateo 28, cuando Él dice, id y haced discípulos a todas las naciones. Jesús está diciendo, id y haced discípulos a todos los etnos. Ahora esa palabra etnos, cuando habla de naciones, nosotros como vimos en el siglo XX pensamos que las naciones son lugares con una frontera y que tienen una bandera. En el tiempo del Señor Jesús y de Pedro no era así. Las etnos eran las tribus, las culturas que existían en ese tiempo. Por ejemplo, los judíos eran una nación, porque ellos tenían una identidad, una cultura que los identificaba a ellos. También, por ejemplo, los fenicios tenían otra, los asirios tenían otra. Esas eran las naciones de ese tiempo, no eran los países que nosotros vemos hoy en día, porque ellos no están tan organizados como ahora. Entonces lo que Pedro está diciendo aquí, es que el pueblo de Dios son gente de todo tribu, lengua y nación. Tienen toda procedencia, ellos vienen de cualquier lugar del mundo, no importa de dónde son ellos. No importa si son negros, si son asiáticos, no importa si son pobres, no importa si son ricos, no importa de dónde sean. Es una nación. Son etnos, son personas de todo lugar. Y este pueblo también, esta nación, cuando hablamos de nación también nos referimos acá a que esta nación es una organización de personas que tienen unas leyes también. Ahora, ¿cuáles son las leyes de los creyentes? Las leyes del reino de Dios, las leyes espirituales. Esos creyentes son ciudadanos del cielo. La característica primordial de este pueblo es que ellos son escogidos, son santos. Ellos tienen una vida consagrada a Dios, ellos cumplen las leyes celestiales. ¿Sí? Cada creyente cuando es regenerado es santificado, es decir, es apartado por Dios. En el momento en que el Espíritu Santo viene sobre él, es apartado para la obra de Dios, apartado para vivir para Dios. Eso significa ser santo. Ahora, ¿cómo sé que soy escogido de Dios? La Biblia no nos manda a buscar ninguna señal en nuestro cuerpo ni en nuestra la forma como donde yo estoy o ser elegido no depende de la iglesia donde esté, sino que la palabra dice que soy escogido porque tengo las marcas de un verdadero cristiano. Y una marca de un verdadero cristiano es una vida de consagración a Dios, una persona que busca tener una vida que vive conforme a la voluntad de Dios, valga la redundancia. Entonces Dios llama santa a su iglesia, aunque la iglesia peque. ¿Sí? Porque aún somos pecadores, pero la Biblia nos llama a nosotros santos, es por nuestra posición ahora en Cristo. Cuando nosotros somos salvados, somos hechos santos, somos apartados para Dios, delante de su presencia. Si tú eres parte de la iglesia de Cristo, tu vida va a estar marcada por un constante crecimiento en la santidad personal, en la lucha con el pecado, en un esfuerzo por hacer la voluntad de Dios.
A eso se refiere aquí Pedro cuando dice nación santa. Si tú eres un creyente verdadero, tú eres santo, eres apartado por el Espíritu para servir a Dios. Haces parte de una nación que no tiene bandera, una nación que no tiene un himno, una nación que no tiene un territorio físico, pero es la nación más grande del mundo, es la nación del pueblo de Dios. No vemos que el Israel del Antiguo Testamento es un tipo de lo que la iglesia iba a hacer en el Nuevo Testamento. La iglesia, el Israel del Antiguo Testamento, usted lee en el libro de Levítico, todas las normas que están en el Levítico era para mostrar la santidad del pueblo. Ellos no podían comer como comían los otros pueblos, ellos no podían vestirse como se vestían los otros pueblos, ellos no debían pensar como pensaban los otros pueblos, ellos no podían juntarse y casarse con las mujeres de otros pueblos, porque el rasgo principal del pueblo de Israel era su santidad. Y en el Nuevo Testamento eso se cumple en la iglesia. Nosotros estamos separados por el Espíritu Santo. Entonces todo esto, hermanos, la santidad que tenía Israel en el Antiguo Testamento era sombra de lo que venía para el pueblo de Dios en el Nuevo Testamento. Y Pedro exhorta hacia a los lectores, 1 de Pedro 1, 14 y 16, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Es el estándar del creyente, la santidad de Dios. Entonces la iglesia, como es la nación de Dios santa, tiene un estándar de santidad y es, digámoslo así, su rey es el que pone el estándar de santidad. Y ellos se deben conformar a ese estándar. Dice aquí Steven Lawson que una iglesia mundana es un oxímoron. Yo no, ustedes saben que es un oxímoron. Oxímoron es una palabra que tiene un significado contrario en ella misma. Es como si yo digo el agua seca. No existe el agua seca. Es un oxímoron. O el agua mojada. Es una redundancia. Entonces una iglesia mundana es un oxímoron, es una contradicción. Una iglesia mundana no existe. La iglesia y el mundo son contradictorios unos a otros. Entonces la iglesia, una marca distintiva de la iglesia de Cristo, es una iglesia santa que persigue la santidad de Dios, porque su meta es el espejo en que cada creyente se refleja, es el espejo que cada creyente mira. Eso dice Santiago, que nosotros miramos las Escrituras y es el espejo que nos muestra nuestro pecado. Y también es el espejo donde nos muestra a qué nos debemos nosotros conformar. Entonces, hermanos, nosotros al ser creyentes somos ciudadanos celestiales y obedecemos en primer lugar las leyes dadas por nuestro Rey Celestial. A eso se refiere la nación. Somos ciudadanos del cielo, somos parte de esta nación para cumplir sus estatutos y sus leyes. ¿Qué persona hay en un país que no esté cumpliendo todas las leyes de este país? Todo ciudadano en sus 5 sentidos cumple las leyes de este país, si no estaría siendo buscado por las autoridades. Todo ciudadano paga sus impuestos, todo ciudadano tiene, digamos como hoy, un deber y un derecho de votar. Asimismo, todo creyente que está dentro de la nación de Dios es santo y él cumple las reglas de este Dios santo. Y por último, Dios dice ahí del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, que es pueblo adquirido por Dios. La cuarta característica anunciada por Pedro aquí es que la iglesia es un pueblo adquirido, comprado por un precio. Ya vimos que la iglesia es un linaje escogido de personas espiritualmente escogidas por Dios, es un real sacerdocio, ellos sirven a Dios, hacen parte de un reino, es una nación, ellos hacen parte de una nación, ellos tienen leyes, ellos buscan la santidad y ahora Pedro dice, son un pueblo adquirido por Dios. Ese pueblo que ha sido comprado por Dios para su posesión, para Él. Todo verdadero creyente ha sido comprado con la sangre de Cristo. Ya no nos pertenecemos a nosotros para hacer lo que queremos, como dice Pedro, sino pertenecemos a Dios, somos propiedad de Dios. Nuestro cuerpo, todo lo que somos es de Dios. Somos hechos sus siervos, sus esclavos, como es la palabra en el original griego. Duolos, somos esclavos de Dios, por amor a Dios. Entonces la iglesia, hermanos, es tan importante para Dios. Ahora, ¿por qué la iglesia es tan importante para Dios? Porque la compró con su misma sangre. Dice Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Hermanos, hay creyentes que no les importa la iglesia, pero para Dios la iglesia es supremamente importante, hermanos, porque Él compró a esta iglesia, la sangre de su Hijo costó la iglesia, la misma vida de su Hijo es el precio que Él tuvo que pagar para comprar esta iglesia. Entonces yo no puedo decir que yo soy cristiano y yo desecho la iglesia.
que a mí no me importa la iglesia, que yo con la iglesia no tengo nada que ver. Hermano, eso es un pensamiento antibíblico. Todo verdadero creyente debe estar interesado en su iglesia local, porque si para Dios importa la iglesia, ¿cuánto más para los creyentes? Dios es el Señor de su iglesia. Él ha comprado a estas personas para su posesión. Él los sacó del pecado para que ellos vivan para Él. Este cuerpo de personas están unidas a Cristo. Son sus siervos comprados del pecado, de la condenación. Han sido sacados de la oscuridad. Han sido hechos libres para reflejar la gloria de Dios. Eso, hermanos, es lo que Dios nos dice con respecto a lo que la iglesia es. Yo no sé si ustedes tienen ese concepto de la iglesia, pero eso es, esas personas que vienen aquí cada domingo, que han profesado una fe en Cristo, que han creído realmente en Él, esos son para Dios. Esos son para Dios, un linaje escogido, un sacerdocio real, una santa nación y un pueblo adquirido por Dios. Ahora vamos a entrar en su segundo punto. ¿Qué es lo que Dios dice que hace la iglesia? Ya vimos lo que Dios dice que es la iglesia, ahora vamos a ver lo que Dios dice que es la iglesia. Ahora, este punto también es importante porque, de acuerdo al concepto que nosotros tengamos de iglesia, así mismo nosotros vamos a actuar con la iglesia. Cuando las personas piensan que la iglesia son los muros, y cuando la gente piensa que la iglesia es la edificación, pues todos los objetivos de esas personas, ¿cuál va a ser? Edificar cada vez más este lugar, que se vea más hermoso, que se vea más lindo, y ya. Porque para ellos la iglesia es eso, y lo importante es eso. Pero cuando nosotros vemos realmente qué es la iglesia, nosotros vamos a estar edificando realmente a la iglesia de Cristo, que son las personas que Dios compró. Ahora, este grupo de personas que han sido descritas por Dios tiene una santa labor, y es la segunda parte de nuestro verso 9, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. Para que anunciéis las virtudes. ¿Cuál es el propósito, hermano, por el cual Dios te escogió, por el cual Dios te hizo sacerdote, por el cual Dios te está santificando, por el cual Dios te compró? No es para sentarte cada domingo aquí a escuchar la palabra de Dios, ni es para solamente asistir a los discipulados los sábados, ni es solamente para cuando hay una conferencia, entonces vamos. No, hermanos, eso es muy poco decir que es el propósito del verdadero creyente. El verdadero creyente tiene una santa labor, y es ¿cuál? Proclamar las virtudes, las excelencias de Cristo. Nosotros no hemos sido escogidos, hermanos, ni somos sacerdotes, ni somos santos, ni somos comprados con Dios simplemente para sentarnos en una silla los domingos, hermanos. Nosotros tenemos todas las características espirituales para mostrar las excelencias de Dios que nos ha salvado. Aquí la palabra anunciar significa mostrar públicamente. Algo que ha sido escondido, que no ha sido conocido, es mostrado públicamente. Entonces, cuando hablamos de eso, estamos hablando de mostrar las excelencias, la hermosura del carácter de Cristo, el esplendor de su perfección, de su persona, su obra. ¿Cuál es la importancia de la obra de Cristo en la cruz? ¿Qué fue lo que Cristo enseñó en los evangelios? ¿Qué es lo que Cristo dice en la Escritura con respecto a mí? Con respecto a los incrédulos. Eso es, hermano, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Ese es el propósito de cada creyente, hermano. Entonces dirán, pero bueno, eso es para los pastores, los hermanos que enseñan. No, hermano, todo verdadero creyente es un sacerdote. Todo verdadero creyente ha sido llamado por Dios para anunciar las virtudes de Cristo. Y esa es la santa labor de la iglesia, hermanos. La iglesia no está para otra cosa, sino para predicar a Cristo, anunciar a Cristo y su obra. Cristo es el centro de la iglesia. Cristo es el que enseña. Cristo es el que dice qué es lo que hay que enseñar. Cristo es el centro de la predicación. Todo lo que se hace en la iglesia, Cristo es el centro. Todo gira alrededor de Cristo en la iglesia. Nosotros no predicamos solamente un mensaje para salvar personas, hermanos. Nosotros predicamos a una persona. Y eso es lo que Pablo dice en 1 Corintios 2, del 1 al 12. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Cristo y a este crucificado, hermanos. Pablo la tenía clara. ¿Cuál es la labor del creyente? Ir y predicar a Cristo crucificado. Él es el centro de la iglesia. La iglesia es cristocéntrica, no antropocéntrica. Entonces, hermanos, estos mensajes de milagros, estos mensajes de motivación, estos testimonios de personas, no son las virtudes de aquel que nos llamó. No son las virtudes de Cristo. A Él es el que debemos predicar. El mensaje de la cruz, hermanos, es la gloria del cristiano. Nosotros vimos esto la vez pasada en Juan, que después de que Cristo resucitara, ellos darían testimonio de Él. Se gozarían en Él. La cruz es el gozo del cristiano.
Pues hermano, nosotros predicamos a aquel que puede rescatar las almas del pecado, aquel que cambia el corazón duro de piedra en corazones de carne. Y como dice Leonard Ravenhill, no hay mayor milagro, hermano, que Dios pueda hacer que convertir un pecador en un santo. No hay otro milagro mayor, hermanos, que personas que vengan a Cristo y que eran esclavos del pecado, del mundo y de Satanás, siendo libres, siendo esclavos de Cristo. No hay otro mensaje, hermanos. No hay otro milagro mayor que esto. La gracia de Dios manifestada en la persona de Cristo, salvando personas a través del Evangelio de la cruz. Entonces, hermanos, vemos que la santa labor de la iglesia es mostrar las riquezas de la gloria de Cristo a los pecadores que están lejos de Dios. Ahora, ¿por qué es esto? Porque los pecadores no conocen a Dios, los pecadores no saben quién es Dios. Y esta semana tuve un debate con unos muchachos, bueno, si le puedo llamar debate, porque se burlaban todos de mí. Y a mí me causó tanta impresión ver niños de 15, 16 años, tan endurecidos en su pecado. Prefieren creer que los ovnis nos crearon, que decir que Dios nos creó. Y había una niña ahí que estaba casi que me pegaba, furiosa. Y me decía, es que esos argumentos son argumentos estúpidos, pero me lo decía con tanta rabia. Y yo me quedé sorprendido. Yo decía, estas personas están totalmente endurecidas. Y me decían, pero ¿por qué el mundo lo tiene que haber creado Dios? ¿Por qué no lo creó otra persona? Yo no, es Dios. ¿Pero por qué Dios? La gente es enemiga de Dios, hermanos. Los pecadores están en su necedad, hermanos. Ellos necesitan conocer las excelencias de Cristo. Ellos están en tinieblas, están sumidos en su ignorancia acerca de las cosas espirituales. Ellos están sumidos en su pecado, en su rechazo hacia Dios. Entonces, hermanos, cada creyente es la muestra de lo que la luz hace en la vida de un ser humano. Eso es lo que debe ser nuestra vida, hermanos. Nosotros debemos ser, como lo vamos a ver más adelante, nuestra vida, la vida de un creyente debe ser lo que la Biblia, lo que Dios hace en la vida de un ser humano. Eso es lo que debe reflejar nuestra vida. Si alguien quiere ver qué es la gracia de Dios, la gente debe ver nuestras vidas, debe ver lo que nosotros predicamos, debe ver lo que nosotros somos. Y eso es lo que la gente va a ver de Dios. Entonces el creyente, hermano, es un reflejo de la verdad de Cristo obrando en el corazón de un ser humano. El creyente debe tener pasión por Cristo, en proclamar las verdades, en tener comunión con Cristo. ¿Qué es lo que nos une con otros hermanos? Que aunque no hablen español, no hablen nuestro idioma, que vivan en culturas diferentes. ¿Qué es lo que une a toda la iglesia? Es Cristo mismo. Cristo es el centro de nuestro evangelismo. A donde quiera que nosotros vayamos y donde sea que estemos, hermanos, debemos proclamar las verdades de Cristo. Esa es la labor del creyente. Dios te llamó para eso, mi hermano. Esa es tu santa labor, predicar a Cristo. Y por eso Dios le ha dado la verdad a la iglesia. Por eso 1 Timoteo dice que la iglesia es la columna y el baluarte de la verdad. Debemos predicar, debemos enseñar la verdad de Dios, las excelencias, las virtudes, todo lo que es Cristo. Esa es tu misión, mi hermano. Tienes una santa misión de ir y proclamar a Cristo. Para eso se te otorgó todas las riquezas de la gracia de Dios. Por eso Dios te llama de todas estas maneras, mi hermano, para que tú vayas y prediques a Cristo. Y por tercer y último punto, vamos a ver lo que Dios dice de la procedencia de la iglesia. ¿De dónde proviene la iglesia? Ya vimos obviamente que la iglesia es escogida por Dios, pero aquí nos dice, digamos, en el plano de los hombres, ¿de dónde viene la iglesia? Dice la Escritura, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿De dónde salió todo este puñado de personas que componen la iglesia? Sabemos que son personas particulares llamadas por Dios, traídas por Dios a su pueblo. Todos los escogidos de Dios que han venido por el llamamiento soberano a la salvación. Todos y cada uno de los integrantes de la iglesia de Cristo ha sido llamado por Dios. Y es lo que nosotros llamamos el llamamiento eficaz. ¿Qué es el llamamiento eficaz? Cuando Dios llama a una persona el día que Él ha estipulado para salvarla, para cambiar su corazón, Dios lo trae a Él y esa persona viene sí o sí a Dios. La gracia obra de tal manera en su corazón que cambia el corazón y la hostilidad que el pecador tenía hacia Dios es quitada y ahora el pecador desea venir a Dios. Él quiere venir a Dios. Y eso es lo que Dios hizo con cada uno de nosotros si somos verdaderos cristianos. Hemos sido llamados por Cristo. Un día Dios llamó a cada uno de nosotros por nuestro nombre y nos trajo a Cristo, nos trajo a Él. Entonces ninguno que esté aquí, hermanos, puede negar ese llamamiento. Todos han sido llamados de las tinieblas. Aquí nadie puede decir, es que yo era una persona lo más de buena gente. A mí lo que me faltaba era Cristo nomás.
No, mis hermanos, todos estábamos en tinieblas, dicen las Escrituras. Estábamos sumidos en nuestro pecado. Estábamos sumidos en la obstinación de nuestro corazón. Y de allí fue donde Dios nos sacó. No éramos nada, hermanos. Vivíamos en la ira de Dios, como lo vimos ayer. Estábamos en la misma situación que los demás incrédulos que están ahora en el mundo. Sin Salvador, sin misericordia, sin Dios, sin esperanza de nada, como dice Efesios 2, 12 al 13. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Todos, hermanos, hacíamos parte de este mundo caído. Y en algún punto de nuestra vida Dios nos sacó de allá y nos trajo con un llamamiento santo. El amor de Dios se manifestó en ese llamamiento eficaz. Yo no sé cuál fue el día, hermano, en que tú escuchaste el llamamiento de Dios y Dios te trajo a los pies de Cristo. Pero debemos dar gracias a Dios que nos trajo, que nos escogió por su Espíritu para llamarnos a Él. Eso es lo que nosotros llamamos, hermano, el llamamiento irresistible. Y gracias a Dios que es irresistible. Porque todos nosotros nos hubiéramos resistido a venir a Él. Si fuera por nosotros, no hubiéramos venido a Cristo. Si hubiera sido si dependiera de nuestra decisión, no vendríamos a Cristo nunca, hermanos. Pero se llama irresistible, porque el pecador no lo puede resistir. Y Dios nos trajo una vez a Cristo para hacernos santos, hermanos. Ahora, esto nos debe a nosotros motivar a compartir lo que decía Pedro más atrás. Hay muchas personas aún afuera, hermanos, que son escogidos de Dios. Hay muchas personas allá que nosotros no conocemos, pero que Dios ha escogido. ¿Y cuál es la labor de la iglesia? Ir y predicar para que esos escogidos vengan a Dios. Dios va a usar nuestras voces. Dios va a usar, como decía la vez pasada cuando estudiábamos con el libro de Thomas Watson, que Dios utiliza el débil aliento de un ser humano, las débiles palabras de un hombre. Dios las usa para traer a los pecadores a Cristo. Dios utiliza la debilidad nuestra flaqueza, hermanos, para traer pecadores a Él. Y ese es el medio que Dios va a usar. La iglesia es el medio que Dios usa para salvar a los suyos. Si tú eres un verdadero creyente, hermanos, tú eres el medio que Dios va a usar para traer a los escogidos a la salvación. Y aquí vamos a ver una ilustración bíblica. Vamos a ir a Hechos, versículo 18, del 1 al 11. Vamos a ver cómo nació la iglesia de Corinto. ¿Cómo nació la iglesia de Corinto? Dice 18, Hechos 18 del 1 al 11. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era el mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaba juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra cabeza. Yo limpio desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Hermanos, Pablo estaba cansado porque él predicaba a los judíos y los judíos le rechazaban. Y todo el tiempo Pablo les predicaba a ellos y les mostraba que Cristo era el Mesías, y ellos no hacían sino rechazar y rechazar. Justo como lo que está diciendo Pedro aquí, para ellos fue tropiezo Cristo. ¿Y qué hizo? Él fue a los gentiles y estos creyeron. Para estos Cristo fue precioso. La piedra que estos hombres desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo para ellos. ¿Y qué pasó después más adelante? Dice, el Señor le confirmó a Pablo en una visión de noche. Dice, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. La elección, hermanos, no anula el evangelismo. El hecho de que Dios tenga unos escogidos nos motiva a nosotros a ir a predicar. Si Dios no hubiese escogido a nadie en el mundo, no tendríamos ningún motivo para ir a predicar, porque todo dependería de la decisión de los hombres.
Pero gracias a Dios que Dios escogió personas, y las personas escogerán a Dios porque Dios hará que su corazón escoja a Cristo. Dios hará y los inclinará a ellos para que ellos vengan a Él. Y gloria a Dios por eso, hermanos. Y así fue como nació la iglesia de Corinto. Dios usó a Pablo y a todos los escogidos que estaban con él. Y cuando escuchaban a Pablo, ellos venían y acudían al llamado y fueron salvados por Dios. Y las iglesias, y esa es la misma dinámica que pasa en las iglesias de Dios. Así pasó esta iglesia, así nació esta iglesia. Nosotros escuchamos la palabra de Dios predicada, nosotros vinimos y creímos en Cristo y empezamos a reunirnos, hermanos. Así fue igual. Alguien nos predicó, alguien nos habló de Cristo, de sus excelencias, de sus virtudes, de todo lo que Él es. Y para nosotros fue precioso, hermanos. Y vino a ser nuestra cabeza de nuestro ángulo, de nuestra iglesia. Entonces, hermanos, Dios nos ha dado todas estas bendiciones espirituales para llevar a cabo una gran labor en el mundo, hermanos. Dios no ha hecho toda esta obra en nuestras vidas. Dios no nos ha hecho sacerdotes, Dios no nos ha escogido, Dios no nos ha hecho nación santa, simplemente para sentarnos aquí los domingos, hermanos, y pasar toda la semana haciendo otras cosas, sin predicarle a nadie acerca de Cristo. Es nuestra responsabilidad, hermanos, de amar este mundo caído, de llevar el mensaje del Evangelio para que muchas personas escogidas de Dios vengan y crean en Él. Dios ama a su iglesia, hermanos, y es el medio que Dios va a usar, hermanos. No hay otro medio, no hay otras personas en este mundo que Dios haya dado esta labor de ir y predicar. No va a haber otras personas en este mundo, hermanos, por las que Dios use para ir a salvar a los pecadores, hermanos. No hay otras personas más, sino nosotros, la iglesia de Cristo. Nosotros estamos continuando la obra que Cristo hizo en el ministerio terrenal. La iglesia debe predicar a Cristo y nada más, hermanos. Esa es nuestra motivación, hermanos. Que si predicamos a Cristo, que si nosotros predicamos las virtudes de Cristo, Dios ha prometido que Él traerá a los pecadores, Dios traerá a los muertos en su pecado, porque esta gente también es gente para Él, que Él ha amado antes de la fundación del mundo. Y porque Dios lo ha prometido, hermanos, y Dios ha prometido usar la iglesia, todos nosotros debemos ir y predicar y anunciar las virtudes de Él. Es el propósito original de la iglesia, hermanos. Nosotros sabemos que hacemos muchas cosas para Cristo y hacemos una cosa y hacemos otra, pero el principal labor del creyente y de la iglesia es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Vamos a orar.